de, de hiatos y de diptongos. Entonces, pues una de las cosas en las que nos vamos a centrar o en las que nos vamos a enfocar es justo el planteamiento de hiatos y diptongos, aunque seguramente eso lo vamos a empezar a abordar para mañana. Hoy, sobre todo, me interesa que recapitulemos rápidamente las reglas generales y que, porque luego también, pues son cositas que se les empiezan a olvidar, ¿no? Como las dejan de practicar a lo mejor, se les olvidan. Y es como lo esencial. Bueno, entonces, ya sabemos que la cuestión del acento o de la acentuación implica justo reconocer cuál es la sílaba tónica de la palabra. En el español, como ya lo hemos dicho, la gran mayoría de las palabras son tónicas, o sea, la gran mayoría de las palabras tienen una sílaba que suena más fuerte en comparación con las otras. Existen palabras átonas, claro que sí, ¿no? Como pronombres, muchas palabras que son pronombres, o más bien muchas palabras que son átonas, son regularmente pronombres, ¿no? Estos que no llevan acento, como el cómo, dónde, cuándo, qué, todas las formas esas sin acento son átonas porque no tienen fuerza en ninguna de sus partes, ¿vale? Entonces, ahí, ojo, ese sería como nuestro primer aspecto a tener en consideración, recuerden. Entonces, lo primero, justo como decíamos, identificar la sílaba tónica de la palabra será lo esencial, que ya sabemos que la sílaba tónica es la que suena más fuerte, donde se da una mayor inflexión al momento de pronunciarla, ¿no? Y existen dos posibilidades básicas. Que esa sílaba tónica se represente de manera gráfica, o sea, que coloquemos, perdón, una tilde o acento, como también lo llamamos, eh, y esto se hará si se cumple con las reglas generales de acentuación, ¿no? Si la palabra tal en cuestión está desempeñando las reglas generales de acentuación. Y si no concuerda la palabra con las reglas generales de acentuación que ahorita vamos a recordar, entonces lo que existe es más bien un acento prosódico, o sea, un acento que solo se entona, se pronuncia, pero no se representa, ¿no? Entonces, esos son como los primeros aspectos de acentuación que estaremos abordando. ¿Cuáles son rápidamente las reglas generales de acentuación? Pues están justo las palabras agudas. Recuerden, una palabra aguda es aquella que tiene su sílaba tónica en la última, ¿no? Ya saben que al momento de la división silábica, lo que nos interesa específicamente es identificar lo siguiente. Me interesa identificar la última sílaba, la penúltima, la antepenúltima y la que esté antes de la antepenúltima, ¿no? Entonces, nos interesa hacer una división silábica del final hacia el principio, ¿no? Entonces, voy a ponerles por acá. Eh, Antepenúltima, bueno, antes está. Aquí lo que estoy haciendo es ponerles como la cuestión de cómo nombramos a las sílabas, porque muchos no alcanzan de repente a identificar estos aspectos o a diferenciar estos aspectos, ¿no? Entonces tenemos antes de la antepenúltima, la penúltima y la última, ¿vale? Y vamos a representar alguna palabra para que podamos observar justo cómo se distribuyen las sílabas en un vocablo, ¿no? Específicamente. Recuerden, las palabras que regularmente pueden funcionar o que pueden tener su sílaba tónica antes de la antepenúltima, ¿cuáles son? Tienen una característica muy específica y sí, últimamente les digo que han venido mucho en sus exámenes, pero tienen una estructura muy particular. ¿Cómo son las palabras sobresdrújulas? ¿Qué características tienen esas palabras sobresdrújulas? Es un verbo, ¿no? Efectivamente. Claro, se acentúan todas las palabras que son sobresdrújulas y esdrújulas, pero ¿cómo la puedo reconocer? Si se me complica de repente identificar la sílaba tónica, son verbos compuestos, o sea, son verbos que tienen pegados varios elementos extra, ¿no? O varios pronombres átonos que están sustituyendo alguna cuestión. Tienen pronombres reflexivos o pronombres, más bien en ese contexto son átonos, ¿vale? Tienen más bien pronombres átonos pegados a sí mismos, ¿vale? Entonces, yo podría poner acá
la palabra forzalos, ¿no? Fórzalos. Se deriva de forzar, ¿no? Específicamente. Pero como yo ya estoy pegando este los al final de la palabra, estoy generando un verbo con ciertas características, ¿no? Con características particulares. Y entonces tendríamos que pensar en la división silábica de esta forma en la que estábamos planteando. Este los obviamente corresponderá con la última de las sílabas, ¿no? El sa específicamente corresponderá con la penúltima de las sílabas. Ay, se me olvidó que también se suman los espacios que estaba poniendo después, ¿no? Y el for, de manera concreta, pues se va a corresponder con la antepenúltima. ¿Cuál es la sílaba tónica de esta palabra fórsalos? ¿Qué tipo de palabra sería? Estoy tratando de que queden más o menos como a la misma altura, aunque sea estas, ¿no? Obviamente, esta del for lo vamos a poner aparte. Claro, ¿no? Sería una palabra esdrújula, porque la sílaba tónica, de manera concreta, sería la antepenúltima, ¿no? Entonces, de repente, seguramente lo han llegado a ver como en alguna de sus clases, pero una estrategia que se tiende o que se puede llegar a emplear si todavía hay muchas complicaciones con esta cuestión de la acentuación, es como una tablita, ¿no? Pueden hacer una tablita donde en una columna se represente la última sílaba, la penúltima, la antepenúltima y pues las que estén antes, ¿no? Y ustedes lo que pueden hacer es escribir en esa tablita la palabra de acuerdo a la división silábica que hayan identificado e ir haciendo tónica o sonar fuerte, como ya les he dicho, las distintas sílabas para identificar la que es la que tiene la mayor fortaleza al momento de pronunciarse, ¿no? Entonces, les voy a traer como un ejemplo o varios ejemplos de eso para mañana para que ustedes puedan observar cómo esta estrategia, a ver si les funciona a aquellos que tengan como particular complicación. No sé si las han trabajado esas tablitas en sus clases particulares de repente con sus profesores o profesoras. Ajá, exacto, se le llama tabla Sega, donde S está por sobre esdrújula, E por esdrújula, G por grave y A por aguda, ¿no? Entonces, efectivamente, puede ser un recurso de utilidad para algunos, ¿no? Si no la conocen. Entonces, si es una palabra esdrújula, como estamos diciendo, pues claramente esta tendrá que acentuarse, ¿vale? Bien, ya les digo, les voy a traer como varios ejemplos con esa tablita para mañana y ustedes lo van notando y deciden si lo consideran de utilidad y si les llega a ayudar en alguna medida, ¿va? Bueno, entonces... Volviendo a la cuestión de las reglas generales de acentuación, si vemos verbos con pronombres pegados, podemos ignorar el pronombre y poner el acento si así se requiere, dependiendo de la forma del verbo de la que viene. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, si yo veo verbos que traen pronombres pegados, significa que le estoy sumando sílabas a ese verbo, ¿no? Y al estarle sumando sílabas, lo que sucede es que crece la palabra, ¿no? Lo decíamos hace un momento. Forza se deriva de forzar. Y cuando yo pienso en forza, derivado de forzar, pues es una palabra grave. Pero como ya le agregué la terminación los específicamente, que es un pronombre, creció la palabra y ya no es grave. Ahora le agregué una sílaba y es entonces esdrújula. Y como tal, obligadamente tengo que acentuarlo, ¿no? Y así sucede con varias otras palabras que ahorita vamos a revisar aquí, que tenemos, por ejemplo, en cómetelo, ¿no? Que finalmente la base sería come, ¿no? La base sería come y en esencia es una palabra grave, pero le agregué te y ahora es esdrújula y le agregué lo y ahora es sobre esdrújula, ¿no? Entonces por eso cómetelo se acentúa, porque es una palabra sobre esdrújula al sumarle estas dos partículas de pronombres que están sustituyendo algún complemento, ¿no? Directo e indirecto específicamente. ¿Vale? Entonces, efectivamente, eso es lo que va a suceder con algunos verbos a los que le vayamos a sumar o agregar ciertas partículas de pronombres átonos. No,
Aquí no funciona como la terminación en mente, porque recuerden que hemos dicho, la terminación en mente no suma sílabas, la terminación en mente no genera ningún cambio, es como si no existiera. Recuerden, ¿no? La terminación en mente prácticamente no existe porque no me alargó la palabra, no me sumó sílabas y no me va a generar ningún cambio. En cambio, cuando se trata de estos verbos a los que les sumamos pronombres átonos, estos sí se van a considerar en el conteo silábico. Estos sí se van a considerar porque se entiende que están pegándose partículas nuevas al verbo y estos entonces, les reitero, sí suman sílabas. Aquí sí crece la palabra cuando le agregamos pronombres átonos, pero con las terminaciones en mente, ahí no se genera ningún cambio, ¿vale? Bien. Vamos entonces a la cuestión de las palabras agudas. Recuerden que las palabras agudas son aquellas que tienen su sílaba tónica en la última, como estábamos diciendo, y se van a acentuar específicamente cuando terminen en N, en S o en vocal, ¿no? Entonces, la palabra reloj es una palabra aguda, evidentemente, pero no se acentúa porque no cumple con la terminación que la regla me establece para poder acentuarla, ¿no? Termina en consonante J, entonces no lo voy a acentuar. Avión es también aguda, su sílaba tónica es la última, esta sí termina en una de las que se mencionan, en este caso en N, por eso sí lleva acento. E iglú, también aguda, su sílaba tónica es la última y termina en vocal, ¿no? Entonces, en ese sentido, habrá que acentuarse forzosamente, ¿no? Ya saben que las graves, a las que también podemos llamar llanas, poseen su sílaba tónica en la penúltima, ¿no? Y se van a tildar, en este caso, cuando no terminen en N, ni en S, ni en vocal, ¿no? Un poquito opuesto a lo que hemos dicho en cuanto a las palabras agudas. Entonces, lápiz, blanco, cartera, las tres son palabras graves o palabras llanas. Simplemente acentuamos de esas tres, en concreto la palabra lápiz, porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Diferente de blanco y de cartera, que ambas son graves, pero terminan en vocal, entonces sabemos que no se van a acentuar, ¿no? Tenemos como el punto número tres, las palabras esdrújulas y sobresdrújulas, que ya estábamos comentando hace un momentito, como en el caso de fórsalos, que es específicamente una palabra esdrújula. Recuerden que este tipo de palabras siempre se van a acentuar, ¿no? No importa cómo terminen, nada es relevante más que identificar la sílaba tónica y en automático colocar el acento para estos dos tipos de palabras, tanto para las esdrújulas como para las sobresdrújulas. Sus sílabas tónicas se van a ubicar en la antepenúltima, específicamente cuando estamos hablando de las esdrújulas, y antes de la antepenúltima cuando hablamos de las sobresdrújulas, ¿vale? Y tenemos algunos ejemplos. Pájaro y sábado son palabras esdrújulas. Y cómetelo y habiéndosenos, que son habiendo, ¿no? Específicamente sería el verbo. Le sumé el se, el pronombre átono, el nos también, y ya creció, ¿no? Ahora es una palabra sobresdrújula en ese contexto. Y aquí sí se considera. ¿Cómo podemos identificar cuando es un acento diacrítico? Por ejemplo, en cómetelo y en comételo. Pero ese no es acento diacrítico, ¿eh? Sigue siendo un acento, bueno, ahí la comparación sería un acento gráfico contra un acento prosódico. Recuerda que es acento diacrítico, Ávila, cuando la palabra se escribe exactamente igual y se pronuncia exactamente igual, ¿no? Por ejemplo, tú y tú. Si lo piensan, suena igualito, ¿vale? Entonces, para que sea diacrítico, debe sonar igual y escribirse igual, no nada más escribirse igual. Y cuando tú escribes cómetelo, suena de una forma y comételo suena de otra forma, ¿vale? Entonces, sigue siendo una cuestión de acento gráfico u ortográfico en oposición a un acento prosódico. No lo consideraríamos ahí una cuestión de acento diacrítico como tal. Pero si la pregunta va en específico sobre el aspecto de cómo identificar si lo escribes con acento o sin acento, pues una cosa es el contexto, ¿no? Y ya ha pasado algo similar en alguna de las opciones de respuesta de sus exámenes que tenían que estar atentos al contexto para determinar si era con acento o sin acento la palabra, ¿no? Entonces, ese sería un primer aspecto, pensar en el contexto, porque obviamente si yo escribo lo siguiente,
En este contexto, ¿creen que estoy hablando del verbo cometer o del verbo comer? Por el mero contexto, independientemente de cómo esté escrita la palabra, ¿no? Claro, entonces estamos hablando del verbo comer, ¿no? Y entonces, si estoy hablando del verbo comer, yo sé que la pronunciación comételo corresponde al verbo cometer y que por lo tanto, así como está escrito, no sería correcto, ¿no? Entonces tengo que agregar forzosamente el acento para que se entienda que estoy hablando en el contexto específicamente de este verbo comer que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Entonces, el contexto es un primer aspecto muy básico que te va a ayudar a determinar cómo escribes la palabra, si con acento o sin acento, ¿no? Ya ustedes mismos lo están diciendo, hablamos del verbo comer y no del verbo cometer. Y recuerden que esa es como la cuestión esencial del acento. La presencia o la ausencia del acento nos dice cómo se pronuncia la palabra, ¿no? Ahí sin acento, sabíamos que, ¿cuál es la única forma en la que la palabra esta que está escrita aquí no lleve acento? ¿Qué tipo de palabra debería ser por su sílaba tónica para no llevar acento? Grave, ¿no? Efectivamente, justo. La única forma de que esta no se acentúe es que la pronuncie como una palabra grave y entonces diga cometelo, ¿no? Específicamente. Si yo quiero que suene tónica la última O, pues entonces la acentuaría, porque sería una aguda terminada en vocal, ¿no? Y diríamos cómetelo, ¿vale? Si yo quiero que suene fuerte la primera E, entonces se acentuaría porque tendría que ser una palabra esdrújula. Y si quiero que suene fuerte la primera O, se acentuaría porque sería una palabra sobreesdrújula. Entonces, les reitero, la acentuación me indica absolutamente todo de cómo se va a pronunciar la palabra, ¿no? Y así hay muchas, en realidad, hay muchas palabritas que tienen como esa característica, que tienen una variación específicamente en el acento, correcto, ¿cómo te llamas? Orozco, efectivamente, ¿no? Lo que dice aquí su compañero también. ¿Vale? Ahí tendríamos otro aspecto particular en cuanto a esto. Si yo lo veo con acento, sé que, así como está escrito, diríamos tómate, ¿no? De tomar. Y si lo digo, si lo veo sin acento, sé que será una palabra grave, porque solo sin acento o solo siendo grave podría no tener acento, y estoy hablando de un sustantivo para este caso, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión. Pero estas, les reitero, no son palabras diacríticas, porque no suenan exactamente igual. Para que sean palabras diacríticas, tienen que sonar de la misma forma, ¿no? Como sí, como te y te, como tú y tú, como él y él. Y aquí decimos tomate y tómate. Ya no son exactamente palabras diacríticas, ¿no? Son más bien palabras que se diferencian por un acento gráfico o por un acento prosódico al momento de la pronunciación, ¿vale? Y entonces esos son los aspectos. El contexto te avisa y la otra cosa que te avisa también, pues sería la cuestión, les digo, de la ubicación o la presencia o ausencia del acento, ¿no? Como tal, ¿vale? Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí por el día de hoy. Mañana terminamos de hablar de acentuación. Seguramente nos daría tiempo de hacer luego el ejercicio sobre el tema y vamos a agregar, como les decía, algunos aspectos también de grafías, pensando en esas palabras particulares que han estado apareciendo en sus exámenes y que a lo mejor pueden ser nuevas, ¿no? Y obviamente atendiendo a la regla correspondiente. Nos vemos entonces para mañana. Que tengan buena noche y descansen.